Hola, hola, futuros directores. Buenos días. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast nuevo, Mente de Planta, quienes hacen que la industria funcione. Y pues no puedo tener una mejor invitada el día de hoy que mi mamá, María Luisa, que está aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Y que pues nos va a platicar un poco de lo que hacemos en este trabajo, de lo que ella ha visto en 30 años de trabajo. Ella es reclutadora como yo, de hecho es la empresa familiar, entonces es lo que hemos hecho desde hace ya varios años, es nuestro desayuno, comida y cena. Y pues me gustaría primero empezar a platicar un poco de quién eres, de lo que haces ahora. Entonces, primero platícame, ¿de qué se trata este trabajo? ¿Qué es lo que haces hoy? Bueno, me dedico a reclutar talento para directores, gerentes, diferentes puestos para diferentes compañías, mayormente de manufactura, aunque también hemos contratado gente o tratado gente de empresas como químicas, como farmacéuticas, de transformación. Entonces, es más nuestro fuerte desde hace 30 años. Ok. ¿Cómo empezaste en el mundo del reclutamiento industrial? Bueno, en el 94 decidimos, mi esposo y yo decidimos emprender un negocio nuevo. Fue un año muy difícil, muy complicado. En el 94 estaban cerrando muchas compañías, era la crisis económica de aquel entonces. Y bueno, nosotros recién desempacados aquí en Querétaro, no conocíamos a nadie, pero pues tenemos muchas ganas de progresar. Entonces, cuando las empresas estaban despidiendo gente, nosotros se nos ocurrió, de hecho fue una idea que tuvo buen efecto, se nos ocurrió generar un negocio, una nueva idea, que era de poner un negocio de reclutamiento y selección de personal. Teníamos demasiados candidatos disponibles en aquel entonces y decidimos montar esta empresa, 2 personas. Después fuimos 4, después fuimos 10, 20, porque por ahí tuvimos algunas reclutamiento masivo en empresas que sí estaban invirtiendo aquí en Querétaro. Entonces, pues así fue, un poco complicado, con muchos tropiezos al principio, pero finalmente, pues ahora somos una empresa de 30 años de experiencia haciendo lo que nos apasiona. Súper. ¿Y qué fue lo que te atrajo de la industria, o sea, de manufactura? ¿Por qué irse específicamente a ese sector? Bueno, realmente porque Querétaro siempre fue una plaza bollante, sigue siendo una plaza bollante y mayormente industrial. Repito, aunque teníamos ya algunas empresas fuertes que tienen otro tipo de productos de manufactura, pero Querétaro siempre ha sido un semillero para industrias extranjeras y mexicanas que se han ido desarrollando conforme hemos visto los sexenios pasar en el gobierno. Entonces, se confía mucho en la industria de manufactura y sinceramente creo que dimos en el clavo de poner esta empresa aquí al principio. ¿Y cuál era el panorama del Bajío industrial en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Muy difícil, muy difícil. Había muchos cierres de planta, la situación económica del país estaba muy complicada, pero había algunas empresas que sí tenían fe y confianza en la economía de aquel entonces. Por ejemplo, fue cuando reclutamos gente, toda la planta para Daewoo, esta compañía coreana que hace refrigeradores y lavadoras para hogares, electrodomésticos en general. Y bueno, desde contratar operadores, ingenieros, supervisores, hasta el gerente de recursos humanos en aquel entonces único mexicano y todos los demás era personal coreano. Entonces fue una gran experiencia en un año donde pues todo era caos, había muchísima gente interesada, desde luego, y fue apasionante. Por eso me gusta de la manufactura, porque aprendes muchísimo, además de todo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me gustaría meternos un poco más a cuál es el proceso de reclutamiento, cómo se hace la selección. Empezando por ejemplo, ¿tú cómo te preparas para hacer la búsqueda, para empezar a reclutar a un perfil? Claro. Bueno, es una pregunta muy amplia porque implica, aunque lo diga en 2 minutos, realmente implica mucho trabajo. Por ejemplo, una empresa me llama y entonces me manifiesta una necesidad de contratar un talento
Y bueno, ¿qué es lo que hago? Investigo la empresa, trato de tener una entrevista con quien pudiera ser el jefe del puesto. Y si no, bueno, pues recursos humanos, ¿verdad? Pero lo ideal es sí entender la cultura interna, entender dónde se va a mover el candidato, inclusive si nos dan la oportunidad de ver la oficina o ver la planta de la manufactura. Es lo ideal para tener, mientras más elementos tengamos de información, claramente va a ser más atinado y más certero nuestro reclutamiento. Entonces comienza ahí y ya después entrevistamos a varias personas, utilizamos una base de datos, entrevistamos personas, se hace un proceso de análisis, se aplican psicométricos, se piden referencias laborales y se entrega un producto al cliente en particular, una tanda de 3, de 4, de 5, depende de lo que necesite la empresa en este caso. Uh-huh. ¿Hasta qué punto tú crees que la intuición juega un papel importante en ese trabajo? Bueno, es que la intuición no es algo que se puede medir, realmente es algo que se siente. Sí es cierto que sí tiene que ver, o sea, yo realmente, pues bueno, soy psicóloga de profesión, entonces sí me guío mucho por mis sentidos, me guío mucho por lo que el candidato me está diciendo entre líneas uh-huh. y no es algo tangible, ¿no? Algo que pueda yo, 1, 2, 3, ¿no? Medir. Sin embargo, gracias a que tengo esa sensibilidad y muchos de mis colegas seguramente lo tienen igual desarrollada, hemos sido certeros porque inclusive muchas veces cuando te piden un perfil muy particular, muy concreto, tú entregas candidatos que justamente como si fuera checklist, estás entregando un producto exactamente con las características que piden, pero al final no tiene esta química, este contacto, no se sienten parte de ni una parte ni la otra, de que sea el mejor escenario para ambos, ¿no? Para el candidato y para quien lo contrata. Entonces, sí juega un papel importante, aunque no es determinante. O sea, nosotros nos dan el perfil o la descripción del puesto uh-huh. y está la parte del perfil, que son habilidades blandas y demás. Así es. Y si tú, en tu experiencia, lo pudieras dividir en porcentajes de qué tanto ha sido, esto fue meramente intuición y esto fue la descripción, cumplía perfecto, ¿no? O sea, ¿qué tanto has visto que determina o que influye, digamos, uh-huh. el tema de la intuición de es que no me late algo y efectivamente tener razón? Sí, o sea, definitivamente sí influye precisamente por lo que decía de lo que te dice entre líneas o lo que no te dice verbalmente, que es justo cuando tú notas que realmente este candidato no es para esta posición, no es para esta empresa, a lo mejor oculta información o tal vez trata de venderse más. Entonces, ya conociendo la empresa con estos elementos previos, entonces sí puedes tomar la decisión de enviarlo o no enviarlo a la compañía, tal cual. Y ahora, viéndolo al revés, uh-huh. ¿cuáles son las señales que tú has visto que te dan a entender que la persona tiene muy buenas posibilidades de durar en la empresa? Bueno, desde luego, cómo se conduce en la entrevista, número 1, con mucha seguridad, viendo a los ojos, si está posicionamiento de su persona, de lo que puede otorgar, de lo que puede darle a una compañía, como uno. Número 2, que tenga una trayectoria laboral previa, estable, sólida, aunque no garantiza, pero la idea es que tenga un compromiso, que veamos un compromiso en sus empleos anteriores y las razones por las cuales se quisiera él o ella moverse a otra compañía. Entonces, así que desde luego se juega el factor económico un papel también muy importante y algunas otras cosas menores que también pues sobre la marcha uno con los años vas notando que es importante, si la familia vive cerca, si vive lejos, uh-huh. si la empresa le queda lejos, si tiene auto, no tiene auto, esos factores, cositas que no te dice el perfil, pero que es importante considerar para ver si el candidato es viable o no. Okay. Digo, yo sé que es una pregunta muy difícil porque son muchos años de trabajar, pero yo creo que nunca te lo he preguntado. Si hay alguna entrevista que no se te olvida. O sea, sí, hay una entrevista que no se me olvida. Sí, definitivamente. Las que más me han gustado son las que retan al entrevistador, inclusive las que me preguntan yo cómo estoy, es que me voltean a mí la pregunta, ¿no? Entonces, esto poca gente lo ha hecho, lo cual me encanta porque al final, aunque en ese momento estamos juntos 2 personas hablando de algo que es importante para esta persona como un futuro,
el que seamos dos personas simplemente que hablamos de lo que yo necesito y me gustaría y lo mismo la otra persona. Entonces, esas han sido entrevistas que me dejan pensando. Y desde luego hay quien también ha hecho muchísimas cosas, como he ido creciendo en las compañías a través de los logros, que después me tiene que justificar, ¿verdad? Claramente, pero si el documento que me presenta es real y yo puedo corroborarlo con la compañía, hay gente que ha hecho una labor muy talentosa y ha hecho mucho por las compañías para hacerlas crecer. Entonces, esos son los currículums que yo creo que, o las personas que me han impactado más en tantos años, ¿no? Ok. Y de las empresas, por ejemplo, ¿cuáles son los errores que normalmente ves al reclutar? Fuera de cuando no nos contratan, claramente. Los errores que tú ves que tienden a cometer, no sé si sea recursos humanos o sea de plano el líder de la posición, que pues suele repetirse, ¿no? Bueno, primero, uno de los errores más importantes es justamente no fijarse en la parte soft, en la parte de que es una persona, no es nada más un elemento, un número de nómina más que tengo que llenar una vacante para un trabajo en particular. Afortunadamente ahora ya se están abriendo más las compañías precisamente a considerar inteligencia emocional, no solamente todas las otras inteligencias, sino también la emocional, para tomar en cuenta en un candidato. Entonces, lo cual eso, qué bueno que se está haciendo, pero antes no se hacía. Antes era el famoso checklist que hasta una persona que estaba para reclutar, sin ser peyorativa, es una persona que no tenía la preparación académica o formativa y simplemente pues veía en aquel entonces se usaba una solicitud de empleo, ya no existe. Entonces pedían solicitudes de empleo, pues bueno, parece que sí, aquí dice que hizo y pues ya de pronto ya estaba en la compañía, ¿no? Entonces como que era una manera no tan excelente como es ahora, pero sí era una forma de reclutar. Entonces, así que eso fue un error en aquel momento, ha cambiado, ha mejorado, pero antes era así. ¿Sabes cuál también creo que es un error muy común? Es que las empresas o bueno, las personas encargadas del reclutamiento suelen contratar amigos o por una parte más emocional Sí. pues sí, interpersonal, pongamos, Sí. que alguien con las habilidades o los conocimientos necesarios para la posición. Y tienes razón, ese es otro de los errores, tienes toda la razón. Otro de los errores que cometen las compañías es el famoso compadrazgo, amiguismo, sí, o sea, o mi hija puede, o mi hijo sabe, ¿no? Entonces, Chin, caray. qué difícil, es difícil, o sea, sí, realmente, pues es difícil, pero porque sí tienen ellos que tomar en cuenta qué necesita la empresa, más allá de yo quiero que, ¿no? Tal persona quede, es qué necesita la compañía. Entonces, eso es un error muy, muy frecuente que sucede, claro. Sí. Ok, pues sí. Y en industria, ¿lo ves como en el liderazgo o lo ves en posiciones un poquito más, pues como de profesionistas? En realidad se ve en todos los niveles. De hecho, hay algunas compañías que lo que hacen, tienen la política de contratar a operadores que tráete a tu primo, tráete a tu hermana. Entonces, en esos niveles algunas compañías sí se dan esa opción. Pero creo que no influye tanto ahí. O sea, cuando es un gerente, por ejemplo, cuando es un nivel directivo gerencial, Ajá. ahí sí, pues es otro boleto, ¿no? O sea, el que puede influir la persona con tanto poder Ajá. sin tener un conocimiento previo, creo que cambia mucho las cosas. A que si es una operadora a quien pues finalmente puedes entrenar, independientemente de que sea familia o no, Sí, no exacto. influye Sí, tanto, ¿no? por eso digo, no es que eso sea un error, es una práctica que tienen algunas compañías. Ya hablando de otros niveles, pues sí, creo que a lo mejor sí pudiera ser, porque bueno, a veces pasa que está el hijo en compras y está en recursos humanos o está en finanzas, entonces pues se crea un conflicto de intereses. Entonces es un tema, ¿no? Es una complicación. Por lo tanto, Pues sí, sí tienes razón. así que todo va a depender. Hay políticas donde sí se vale, hay empresas donde sí se vale, y hay empresas que definitivamente ya lo han cortado totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hablemos de la evolución del talento industrial. ¿Qué tipo de talento se buscaba hace 30 años contra lo que se busca ahora?
Bueno, antes era un talento muy operativo, antes era un talento de mucho hacer, más que pensar o más que partes estratégicas o puntos estratégicos. O sea, antes era muy de, hay que sacar la producción a como dé lugar y bueno, ¿no? Entonces, claro, dio mucho trabajo a mucha gente, pero la empresa no crecía, no prosperaba, no veía más ese futuro, no tenía, no éramos benchmark, ¿no? En México, sino más bien siempre estaba en otros países. Y ahora ha cambiado. Ahora sí, ya se preocupan más por la gente, se preocupan más porque el talento tenga más calificación, que tenga más habilidades. Y entonces las cosas han cambiado, ¿no? O sea, calificación te refieres como a una carrera Más o una preparados. certificación. Exacto, así es. Ok. Es correcto, sí. Sí, como más, porque además hay tanto ahora en internet que pues bueno, mal se haría no tener una, y desde luego están los programas de capacitación, que también cada Sí, empresa debe de tener, exacto. Ok. Y cómo, digamos, estas habilidades que me mencionas, ¿cómo han evolucionado del tipo de habilidades que valora ahora la industria? O sea, ¿cuáles son las que ahora ves que, más allá de que justo que tengan la capacidad de cargar cajas, ¿no? Sino ahora las habilidades, que son algo ya más como de pensar y de innovar y demás, ¿cuáles son las que ves que valoran ahora más? Pues justo esa es la de innovar, la de ser más creativos, la de ofrecer más opciones, la de tener un pensamiento más divergente que convergente. Cuando es convergente pues es un problema y hay que atacarlo y ya. Y cuando es divergente es de este problema, ¿qué más podemos hacer? Entonces es otra forma de ver una tarea, un proceso, y obviamente pues ese tipo de candidatos les encanta a las compañías, ¿no? Que no se queden en su cuadrito de tengo que hacer esto o para esto me pagan. Entonces, Pero alguna que, por ejemplo, las famosas habilidades blandas, ¿no? Si realmente has visto que las empresas están pidiendo, quiero que sepa de inteligencia emocional o quiero que sepa de hablar en público. sí. No sé, o sea, ¿sí te lo han pedido? ¿Así expreso? No como un requisito, porque realmente más bien se espera que suceda. Por ejemplo, cuando estamos hablando de gerentes o de puestos donde tengan personal a su cargo, sí se espera que no le dé pena hablar en público, no le dé pena presentar actividades o resultados ante un público, inclusive extranjero. Entonces se da por hecho, ¿no? Puede suceder que no esté preparado para eso en un momento determinado, pero de alguna forma con el tiempo y ese desarrollo de habilidades que a lo mejor no tienen, si se acercan a recursos humanos probablemente se puedan capacitar. Sí se da por hecho que se esperan, no es que me lo pidan, pero creo que es importante que sí se tenga, ¿no? ¿Y en todos los niveles? Bueno, con gente a cargo y hacia arriba, ¿no? O sea, claro que, por ejemplo, puede quedar muy bien parado un ingeniero, un licenciado, un contador, que tenga la habilidad de pararse en público y poder decir y expresar algún problema que haya detectado o alguna mejora que quisiera implementar. Entonces, así que todo va a depender del puesto. Vamos, las universidades ahora ya los preparan a ustedes jóvenes para que tengan esas habilidades para la hora de enfrentarse al mundo allá afuera. Me quiero agarrar un poco de eso que decías de como pensando en que no tiene que ser un gerente para tener estas habilidades. Yo creo que más bien es un tema de actitud, ¿no? O sea, de tener estas habilidades para la vida que las vas a usar en el trabajo, ¿no? Claro. Y agarrándome de esto de la actitud, ¿cómo has visto que ha cambiado la actitud de un candidato hace 30 años contra la actitud de un candidato ahora? Uy, esa es una buena pregunta. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Antes lo que los candidatos buscaban era una oportunidad. Al contrario, agradecían muchísimo porque les llamábamos por teléfono para que los enviáramos a alguna compañía. Y bueno, y además eran gente, y siguen siendo gente muy agradecida, nada más que ahora la actitud ha cambiado. Como se ha empoderado para bien y para mal a los candidatos, entonces ya exigen, ya no piden, exigen, y casi que es, te hago un favor de estar trabajando aquí contigo porque yo valgo esto, yo sé lo otro. Y no por no demeritar, claramente lo tienen y qué bueno, ¿no? Pero la actitud de soberbia un poquito de yo soy y te convengo a qué más puedo hacer por ti, ¿no? Tengo todo esto, me gustaría trabajar en tu compañía. Entonces, sí ha cambiado, sí la actitud ha sido en algunos casos para mejor, en otros casos no tanto. Ya ahora se preocupan mucho los candidatos de tener una vida más allá de la hora de trabajo, lo cual no está mal.
¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Más bien es cómo planear las actividades para así cumplir con un horario y poder hacer tu vida familiar o hacer ejercicio, lo que tú quieras, ¿no? Un hobby. Ujú. Pero hoy por hoy las compañías demandan tanto trabajo y tanto tiempo de entrega, como la industria automotriz, que no te puedes dar el lujo de quedarte, de salir de la empresa a las 5 de la tarde, como se supone es lo oficial. Entonces, la actitud de la gente es, ya no me quedo, ya me voy, con permiso, yo tengo otra vida fuera de esto y, digamos, legalmente tienen razón. Pero para ojos de la empresa no se cuenta con esa persona para proyectos importantes y es sí como algo que queda en el registro de nota mental de ya sé que no puedo contar con esta persona porque no es de los que se ponga la camiseta y nos ayude en este proyecto en particular, ¿no? Entonces, ¿Y no crees que este cambio de actitud también tenga que ver con la alta oferta de empleos que hay ahora contra hace muchos años que antes eran, híjole, había una fábrica para todo el pueblo y se acabó, ¿no? claro, Y ahora hay tantas fábricas alrededor o me puedo cambiar de ciudad sin problema, ya no es tan complicado, hasta de país me puedo ir sí, porque ahora es más sencillo y entonces cambia un poco la balanza del poder. ujú, es ¿No crees que cierto, tenga una influencia también esa por parte? supuesto que sí, desde luego, pero fíjate lo que son las cosas. Si me hubieras hecho esta pregunta el año pasado, entonces sí, te daría yo toda la razón de que hay ya tantas ofertas y hay tantas oportunidades laborales para de las compañías hacia los candidatos y que sí se daban el lujo de hasta de escoger, lo cual no es malo que analices la empresa para la cual estás aplicando, definitivamente. Pero ahora, en este mes y en esta época, en el 2025, pues las cosas cambiaron exactamente al revés. Ahora ya no puedes darte ese lujo porque hay demasiado desempleo, no hay tantas oportunidades como para que te pongan los moños. Entonces, Pongamos, pero es un tema temporal, ¿no? O sea, puede tiene más ser, bien una cara de crisis, es correcto. No, de hecho, ¿no? es una crisis laboral, estoy de acuerdo contigo. Pero aun cuando hubiera demasiados empleos, de todas maneras, es más bienvenido una persona con una actitud positiva y proactiva Sí, sí, que sí. alguien con una actitud de, pues, gáname, haz cosas para no perderme. O sea, no es con esa actitud, porque puede suceder que se cree un plan de capacitación, un plan de desarrollo para que sí te quedes, para mantener la permanencia. Pero de eso a yo me lo merezco es muy diferente. O sea, por ejemplo, me han tocado muchachos sumamente preparados que Ujú, incluso les pasa al revés, ¿no? Nunca ujú, entran en trabajo porque ujú. tienen 14 Demasiada maestrías preparación, y claro. doctorado. O sea, pareciera ser que es como un arma de doble filo hasta cierto punto, Sí, ¿no? es cierto, es cierto. De hecho, es así. Por ejemplo, me han llegado currículums con doctorados, con 2 doctorados, y claramente lo que han hecho es mejor los oculto, mejor ya no digo nada porque en el currículum ni lo menciono porque ha sido un factor En de contra. totalmente, ¿no? No sé, Ujú. no los consideran porque la empresa se imagina que tengo que pagarle el doctorado malamente, porque en muchos otros países, en realidad, mientras más preparado estés, mejor te pagan porque sabes el talento sabes todo lo que puedes desarrollar en una compañía con todo tu conocimiento, ¿no? Ujú. Pero México no, México sigue siendo un país emergente, siendo un país donde hay que salir adelante con lo que se hay y rápido. Y bueno, se ha vuelto malamente también el tener una maestría no te hace un plus, sino más bien es, qué bueno que lo tienes, pero en este momento necesitamos manos, ojos, trabajo, permanencia, compromiso, ¿no? Más que una maestría. En lo último que has visto en el trabajo, ¿tú a qué le pondrías más peso en la decisión? Si tiene maestría o si está dispuesto a quedarse más horas. Esa es una buena pregunta. No sé qué piense cada persona, porque inclusive tener una maestría en México, como no hay una remuneración que se valore por eso, se ha convertido en una parte de una situación muy personal de querer saber más, ¿no? Ujú. Hay empresas que sí, por ejemplo, si tienes una maestría en finanzas y eres un contador, un contralor, claramente, pues bueno, no te van a pagar más por la maestría, pero es un factor de selección importante contra alguien que no tiene esa maestría, sino tiene simplemente la licenciatura en contabilidad, contador. Sí, a mí solo me ha pasado Ujú, en impuestos, que
piden una maestría en impuestos por una posición específica de impuestos. Es correcto. Entonces se vuelve un detalle o un requisito muy particular de la función. Uh-huh. Pero si yo soy, por ejemplo, ingeniero industrial y hago una maestría en ciencias de la familia, pues nada que ver, ¿verdad? Pues nada que ver. Entonces, ¿de qué? Pero es una maestría. Al final es una maestría en donde se supone que estoy pues, llegando te estoy dando más información o más elementos como para que sea muy completo mi perfil. O sea, tengo un grado de maestría. No nada más estudié algo que me gustó. Pues ahora, lo lógico, claro, si yo soy ingeniero industrial, pues es buscar un MBA para que complemente la parte administrativa con la parte de ingeniería. Sería lo lógico y lo ideal. Hay muchísimas maestrías más enfocadas y orientadas a las ingenierías, a las licenciaturas y a las contabilidades, por supuesto. Sí. Pero no, o sea, justo, no suelen pedirte como requisito una maestría, salvo que sea para una función muy particular. Exactamente, ¿no? Muy concreta. Así es más o certificados. Para ti. Exactamente, es para ti. Así es. Lo que más piden son certificados o son, incluso a veces no me piden un diplomado, pero también es un nice to have, un diplomado. Pero sí certificaciones, sí las piden, dependiendo de la industria, dependiendo del puesto. Eso sí. Certificado en IATF, en la norma IATF de calidad. Certificados de calidad, que seas auditor de calidad certificado en la industria automotriz, por ejemplo. Sí, hay ciertas, que conozcas el CITIPAD, que conozcas... Sí, AMEF, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Pues, perdóname, no es el AMEF, es el de la Welding Society, me acordé, para soldadura. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Que tienes que tener, y ahí sí, simplemente por tener ese certificado, y si además hablas inglés, no, bueno, o sea, el puesto se puede disparar económicamente hablando, que inclusive ganen más que muchas otras personas que tengan, que estén en puestos gerenciales, ¿no? Entonces, nada más por esa razón, por tanta especificación de tan técnica que tengan estas personas. ¿Y no crees que tanta especificación en una parte o en una sola cosa eventualmente vaya a ser perjudicial? Es correcto, así es. Cuando te vuelves especialista, pues se reducen las posibilidades, tienes menos posibilidades de colocarte. Entonces, sí es a veces algo que juega en contra, no a favor. Pero también ser todólogo es lo mismo. Desde luego. Entonces, es el opuesto. Así es. Y sí, digamos que, como dicen, ¿no? Maestro de todo y aprendiz de nada, ¿no? Entonces, no, se trata también de cuando tú decides qué carrera estudiar, que es una decisión muy complicada porque esa te va a dar de comer el resto de tu vida, tienes que pensar que hacia allá va a ir justo todo, dónde vas a trabajar, cómo te vas a preparar, qué otros skills debes de ir sumando para que seas, te desarrolles en esa compañía, que inclusive que llegues o quieras llegar a ser un director general, un vicepresidente de una compañía. Entonces, tienes que tener muy claro qué quieres, hacia dónde vas. Porque de otra forma, justo si empiezas en calidad y después te mueves a producción y después te mueves a recursos humanos y después... Entonces, bueno, ahora hay empresas que les gusta mucho hacer el cross-training, que es que ingresas en un puesto y después te mandan a otro puesto para que comprendas y conozcas el scope desde ese punto de vista de una compañía. Y después de ese otro puesto a otro, nada que ver ni con tu formación ni con el previo, ¿no? Es interesante, es una práctica interesante. La he visto un poquito más, no es el común, pero sí la he visto un poquito más. Y bueno, ¿qué pasa con los candidatos cuando sales de esa compañía? El problema es ya en dónde me vas a colocar, en qué área, ¿no? En qué área me vas a poner. Y a veces sí sienten ellos que yo estoy listo para una gerencia de planta. Sí, pero no dominas desde el comienzo tal o cual función o tal o cual proceso. Entonces, dártela de gerente de planta es complicado, ¿no? Es difícil, no es exactamente el perfil que estemos buscando, dicen las compañías, ¿no? Inclusive desde los reclutadores, desde los cazatalentos. Sí. Desde nosotros es bolita donde te pongo. Exacto, era lo que te iba a decir. O sea, si yo viera un currículum que empezó en calidad y luego se fue a producción y luego se fue a finanzas y luego... O sea, no podría moverlo a ningún lado más que quizás el último. O sea, el puesto último inmediato. Es correcto. Si duró 2, 3 años. Diría, o donde fuiste gerente. Porque si fuiste el gerente de... entonces diría, bueno, ok, si los últimos 2, 3 años fuiste gerente en una empresa de producción, cuando venías trabajando en otra cosa diferente, bueno, entonces sí me iría con esa... Yo me iría con esos últimos años de experiencia a nivel gerencial, en todo caso.
¿no? Sí, exacto. Entonces, y cuando se trata de gerentes, si se trata de mandos medios, bueno, pues también fijarme, como dices tú, en cuál es el último puesto donde haya durado inclusive más tiempo, que sería como lo ideal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo has visto que ha evolucionado el proceso de reclutamiento con todo esto que hemos platicado, que es ahora, o sea, la gente que busca trabajo Sí. en la zona del Bajío? ¿Cómo ha cambiado el proceso que tú haces para reclutar a una persona? ¿Cómo ha evolucionado el proceso de reclutamiento? Dices, bueno, ahora ya se usan otras herramientas que antes claramente no se tenía, ¿no? Ahora con la revolución, la nueva revolución industrial con la inteligencia artificial, claramente ha marcado un parteaguas de cómo se hacía y cómo ahora se hace o se espera que se haga. Esa forma de utilizarla, se tiene que tener muy claro que es una herramienta porque no sustituye nunca a una persona que se dedica a esto. Y no porque diga, porque lo hago yo, pero simplemente una inteligencia artificial no va a ser los criterios de selección, no va a ser los criterios de discriminación de un papel a otro, precisamente porque tengan los ojos necesarios o los ojos preparados para definir. Tendríamos que homologar todos los currículums bajo un solo formato, cuadradamente hablando, para que entonces la inteligencia artificial justamente seleccione los candidatos que están ahí. Pues es un poco la intención, ¿no? A lo que quiere ir la inteligencia artificial es hacer incluso intuitiva, o sea, alcanzar a leer entre líneas, que es lo que hace el humano. Exacto. Que hoy por hoy la inteligencia artificial todavía no ha podido. Así es. Pero es un poco la intención, o sea, finalmente quedará para nosotros pues más allá de habilidades blandas, un tema de personalidad casi. Pudiera ser, pero si recuerdas al inicio de esta charla, yo te decía, hay cosas que son importantes que no dice un currículum. Por ejemplo, si tu esposa trabaja, si vive cerca, si tienes auto, si quisieras. O sea, hay cosas que le preguntas a la persona realmente. No te la dice un documento si es tan cuadrado, ¿no? Sí. Porque si en este momento, hoy hago un currículum de inteligencia artificial, este año o este día, para el año que entra, dentro de 6 meses, eso habrá cambiado y todo el mundo se da el tiempo para actualizar. Y bueno, ahora sí ya tengo coche, ya no pido. Y, bueno, ahora sí ya vivo cerca, ya no importa. Exacto. Entonces, como que, así que sí es una gran herramienta, me queda claro. Sí la utilizo, la utilizamos en el despacho, claramente que sí. Siempre ayuda, pero es eso, una ayuda. Junto con también otro tipo de procesos nuevos es una batería de pruebas muy enfocada y muy especializada en el tipo de vacante que estamos reclutando. Okay. Porque sí, antes lo que se hacía era 2 o 3 pruebas y bueno, había que hacerlo a mano y no, al final pues recaía en una sola persona un cúmulo de pruebas psicométricas que había que calificar con plantilla y sacar los resultados y ver si entonces digo, bueno, era extenuante, era muy cansado, ¿no? Lo hice, soy psicóloga y sí, me encanta, pero ahora los sistemas ya nos facilitan eso, entonces. Sí, de hecho hay una foto que me gusta mucho del trabajo, así de esas fotos de antaño, que son unas mesas plegables, pero así líneas y líneas de mesas, que seguramente fue el de Daewoo, ¿no? En una escuela, algo así, que se ven así puras personitas haciendo psicometrías. Y siempre pensé, ¿quién se dedicó a revisar pues todo? Nosotros, ese fue el caso del que tú hablas, fue el caso de Bombardier, porque nos pidieron hacer reclutamiento, nos pidieron hacer no reclutamiento, sino más bien la evaluación psicométrica de operadores, cualquier cantidad. Entonces sí, porque como tú sabes, por cada vacante, pues hay que analizar 2 o 3 personas para ir discriminando y entonces encontrar el bueno. Entonces, tenías que aplicar los psicométricos, si se requería 50 operadores, tenías que evaluar 150 documentos para ver quién de los 150 quedaran en 50. Y entonces, sí, por eso llegamos a tener un equipo muy grande en aquel entonces, en Bombardier. Esto fue en el 1095, perdón, 1995. Donde empezaba a Bombardier 95 al 98 por ahí, porque ya arrancaba en el 2000 Bombardier, ¿no? Entonces, sí, entonces empezaban desde entonces, a lo mejor fue más bien en el 97, que empezaban desde antes a hacer todo este reclutamiento, porque arrancaban máquinas aeronáuticas en aquel entonces, bueno. Sí. Bueno, y esos eran los retos de la época. Ahora, ¿cuáles son los retos de esta época?
En cuanto a... En cuanto al reclutamiento, o sea, ¿cuáles son los retos que ves para las empresas que están hoy por hoy buscando gente? Pues, ¿cuáles son los retos? La retención y el desarrollo. Esos son los retos a los cuales se enfrenta ahora una compañía, porque tienes el talento, desde luego, empieza desde el reclutamiento, que tenga esta persona el perfil, no solamente la descripción del puesto con check, sino también el perfil como para que quiera crecer con la compañía. ¿Qué le toca a recursos humanos? Justamente primero es reclutar, luego es retener y luego es desarrollar. Si no tiene eso, si no se ofrece todo eso, entonces el colaborador pues no se queda mucho tiempo, porque no hay más allá, porque no ve crecimiento, porque no ve más allá del dinero, que también es un factor a considerar, por supuesto, que tenga sus incrementos o sus bonos por desempeño por alguna buena participación o ahorros. Entonces, ese es un gran reto que tienen ahora las compañías. Y bueno, parte de eso es ofrecer diferentes prestaciones, diferentes beneficios. Antes era lo de ley y una que otra cosita, había fondo de ahorro, vales de despensa, muy poquito, y para los gerentes auto, ¿no? Maravilloso. Ahora ya no se da el auto porque ya no es un factor, porque ya no pueden ser deducibles de impuestos como antes sucedía. Entonces, antes le daban a los gerentes, todos tenían su coche, entonces, pues, ¿quién se iba de la compañía? Nadie, ¿no? Pero ahora ya más bien hay esquemas de leasing, hay esquemas de, te doy un bono para auto, te presto el auto de la compañía, o definitivamente no hay auto, porque solamente el área comercial y el director general tienen auto en esta empresa, ¿no? Entonces, así que los beneficios también se han vuelto un factor en donde compiten con otras compañías para ver quién tiene los mejores beneficios, y el candidato, pues, quisiera escoger si uno u otro, ¿no? Sí. Entonces, pero hasta las prestaciones nuevas así raras, es, y rarísimas. Bueno, ahora seguro para perros. Exacto, seguro para mascotas o claro. cuestiones de fertilidad. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Claro. Pero ahora sí ya hay un beneficio donde la empresa se compromete bueno, te apoyo. Como apoyos en es médicamente hablando para que sí, wow. No, es una cosa increíble. Y eso por mencionarte estos inverosímiles, ¿no? Que claro, México dista mucho, ¿no? Eso es en otros países, en empresas extranjeras, internacionales, pero te encuentras con cada cosa que dices, bueno, México le falta. Aquí las que he visto, por ejemplo, son las de los gimnasios. Claro. Que te pagan tu membresía, sí, y te dan como llamémoslo un vale de ropa, o para equipo deportivo. Equipo deportivo, así es. También que te pagan las carreras y cosas así. O por ejemplo, todavía se estila, aunque ya son las menos, que te pagan el golf, ¿no? ¿A poco? Te pagan clases de golf porque ahí se hacen negocios también. Está ¿cómo se llama? Te pagan el gimnasio, así como lo comentas, una membresía es la palabra. Una membresía en el gimnasio como parte del atractivo, lo cual pues sí es padre y muy interesante para quien le gusta el deporte, y como un plus, ¿no? Entonces, hay otra cosa, perdóname, dime. Otra cosa, una última que también está cada vez cobrando más fuerza, el flex time. Ya no es como antes de que tenías un horario siempre rígido de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, por decirte algo. Si trabajas. Sí. Entonces ahora es, si entras a las 8, sales a las 6 de la tarde. Si los viernes, mediodía, ¿no? Entonces como que, por objetivos, en donde realmente la persona lo que hace es, tú ya cumpliste, ya pasaron 3 horas, son las tantas del día, pero ya está entregado tu resultado. Es por objetivos. Entonces, te puedes realizar otras cosas, otras actividades, ¿no? Sí. Entonces, también está ese otro esquema. También la que yo te iba a decir es sobre temas de salud mental, por ejemplo, de mindfulness, de terapia psicológica. Es cierto. Que he visto que haya muchos proveedores, colegas nuestros de servicios de apoyo psicológico en el trabajo, digamos. Así es. O incluso llamadas, ¿cómo les dicen? Líneas como abiertas, ¿no? Sí, línea abierta. De donde pues puedes marcar a la hora que sea, ¿no? Así es. Entonces, y creo que eso sí es un beneficio nuevo que a México le hace mucha falta. Uy, sí. Sobre todo en manufactura, que la vida es muy rápido y presión. Exacto. Y que pues puede ser una llamada que haga la diferencia en que alguien, desde que se quede o no, hasta que pasen cosas, ¿no? Es cierto. Y antes de que se nos escape una última más, que ahora se ha vuelto... Bueno, después de la pandemia fue una necesidad, ahora se ha vuelto un plus. Ya las compañías ya quieren regresar al esquema presencial, ya no tanto al esquema home office, aunque algunas compañías ya lo ofrecen como un beneficio adicional, ¿no? De que si
ciertos días a la semana acudes a la empresa y ciertos días estás en tu casa. Entonces, para determinados puestos, obviamente, ¿no? Que es que así lo permitan, pero ya es ahora considerado como un beneficio y no tanto como ya es así. Sí. ¿No? Y siempre creímos que se iba a quedar. Exactamente, ¿No? esa era la idea inicial, pero no, ya. Es que imagínate la inversión en montar una planta o una bodega y todo y que esté vacía, que no haya nadie, digo, por mucho ahorro que estés generando así, de todas maneras se necesita optimizar ese recurso, ¿no? Ya está ahí, son ellos dueños del predio, ¿no? Entonces. Sí, y creo que era un gran beneficio cuando empezó porque no había regulaciones. Claro. Ahora que ya pusieron un poquito más en regla el esquema home office, pues ya hay mucho más que pagar entre que la luz, entre que el equipo, la silla ergonómica, o sea, exacto. Ya no es tan sencillo solo, sí, vete a tu casa y tú pagas los servicios, ¿no? Exactamente. O sea, creo que antes era un beneficio por omisión, sí, digamos, pues sí. Que un beneficio real para la empresa. Y ahorita, pues mejor aquí en mis instalaciones pago luz, está en 10, está en 1000. Claro. Pues es la misma luz, ¿no? Exactamente. O sea, de oficinas, por ejemplo. Así es, sí, exacto. ¿Qué industria crees que va creciendo o que está creciendo ahora en el Bajío? Pues mira, la manufactura pues está desde siempre creciendo porque, bueno, sabemos más seres humanos en este mundo que requieren lo que es de manufactura, pero la industria logística está creciendo muchísimo. La industria de la comunicación también está creciendo muchísimo y ni qué decir de temas tecnológicos, ¿no? ¿Como de desarrollo de software? Desarrollos de software, pues sí, porque cada vez se requiere precisamente como ya la tendencia es a tener menos personal y hacer lo mismo con tanta inteligencia que hay ahora artificial. Entonces se desarrollan softwares para que ya más robots hagan la labor de varias personas. Y por ende, por ejemplo, los ingenieros mecatrónicos sí están cobrando muchísima fuerza ahorita porque justo eso, están viendo la forma de optimizar las líneas de producción sin tener tanta gente, ¿no? Entonces ahí se ahorran, porque al final todo es ahorro, es costo, es dinero, ¿no? Al final. Sí. ¿Y las universidades están al nivel de esto que está pasando? Pues hay algunas universidades que sí se preocupan por esto, van a la vanguardia, sí se comprometen, inclusive tienen sus programas de alianzas con las empresas, en donde la gente de vinculación, en donde la gente está ya físicamente trabajando, pero es parte de una materia o varias materias. Entonces, como para que vivan la experiencia y que no se vayan con los libros, lo que dice ahí, ¿no? Sino más bien qué es lo que vive un operador, qué es lo que vive un ingeniero, un contador, dónde está la jerarquía en cuanto al liderazgo, quién toma la última palabra, asesores externos, etcétera. Entonces, pero se trata de que las universidades sí participen activamente, porque si no lanzan un cúmulo de muchachos candidatos que no tienen cabida porque no tienen ese desarrollo, no esa vivencia primaria, ¿no? Sí. Hay un programa, llamémoslo nuevo, que se llama Educación Dual, que justo habla de que sea más allá de las prácticas profesionales que todos nos tocaron hacer, pero va un poquito más allá, sino la intención es un poco como un proyecto más en forma, ¿no? O sea, de no solo ser el asistente que va por las copias, ¿no? Sino te vamos a asignar este proyecto de un diseño de un pocayoke para X línea, ¿no? Correcto, así es. Y creo que es un poco lo que dices de las universidades que se están sumando a esta iniciativa y las empresas que están abriendo las puertas a estos chicos. Así es. Creo que son las que van más adelante en cuanto a, pues, no agarrarlos muy verdes, ¿no? Exactamente. De la universidad, sino, pues, bueno, ya saben cómo se ven las máquinas primero que nada. Claro. Y que además, pues, entiendan lo que es el ritmo de trabajo, las condiciones de trabajo, qué es lo que, incluso la documentación que hay que llevar para un proyecto. Claro. Y que ya cuando entran a trabajar, pues, no vayan tan recién salidos de la universidad. ¿No? Y fíjate que ahí, de hecho, las universidades hacen poco. Esa es un punto de valor que deberían de vender. Por ejemplo, universidades como Universidad Tecnológica de Querétaro o el TEC de Monterrey o la Anáhuac, que pudieran vender esto como un plus de nosotros también te formamos para que vayas a una empresa y no salgas sin tener ninguna experiencia laboral. Pero casi no se hace mucha mención, casi no se ve, no se presume, ¿no? Sí. O sea,
realmente a lo mejor otras universidades lo hacen, pero muy pocas se escucha que tengan esta cuestión dual que tú comentas, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una que sé que lo tiene es Brose. Y es porque sé que, o sea, es una empresa totota, es un grupo enorme que sé que necesita mentes nuevas todo el tiempo. Claro. Y creo que también un poco es esa flexibilidad de las empresas de decir talento nuevo y cosas nuevas y esto nuevo. O sea, así es. Reducir el tema de la capacitación a lo indispensable, pero que sea más fácil para un empleado entrar y agarrar el ritmo, ¿no? Sí, claro, exacto, que la curva de aprendizaje sea mucho más corta. Mucho más corta. Eso es cierto, eso es cierto. Y también me viene a la mente la Universidad de Aeronáutica, que también. Seguramente. Y la Universidad de Next Year, que también. O sea, que sí van creando, se van preocupando la gente de recursos humanos, se va preocupando por formar a los que tienen y a los que van entrando. Entonces, eso me parece muy bueno. Y que vayan sumando, como dices, gente de la universidad o chavos de la universidad que les interesa trabajar ahí o formarse ahí para después ir buscando en otro, dónde colocarse en otro lado, ¿no? Seguro, sí. Seguro. Ya para ir empezando con el cierre, ¿qué significa para ti haber acompañado a la industria en todo este tiempo? Uy, muy padre, un aprendizaje completo, pleno. Amo mi trabajo, me encanta lo que hago, la verdad lo disfruto muchísimo. De hecho, le he hecho muchas horas de mi vida, pero con mucho gusto, ¿no? Entonces, he aprendido desde procesos de cómo se hacen algunos maquinados, estampados, rolados, rolado en frío, rolado en caliente, o sea, muchos procesos que se utilizan aquí en Querétaro y en general en otros estados, porque también abrimos por ahí en Guanajuato y en San Luis unas oficinas, entonces pues también las empresas nos invitaban a conocer sus procesos. Entonces ha sido una experiencia maravillosa de mucho crecimiento, en donde el despacho se posicionó durante muchos años. Van cambiando las cosas, van llegando nuevos integrantes a esta cancha del reclutamiento y selección. Entonces, bienvenida a la competencia. Al final, el sol sale para todos, siempre lo he dicho, ¿no? El sol sale para todos. Entonces, ha sido muy gratificante, de mucho desarrollo y pasión. ¿Qué aprendizajes te ha dejado este trabajo? Pues hacer eficiente, a ser eficaz, a ser rápida, a ser resiliente, a tener confianza en las empresas y en los candidatos, porque bueno, pues al final es gente. He aprendido a que cada puesto tiene sus retos, aun cuando demos por hecho, ya sé que hace un contralor. No, siempre hay algo diferente, siempre hay algo, ¿cómo se llama? Que está muy en función a la necesidad de cada compañía, ¿no? Entonces, un contralor para una empresa A puede no serlo para la empresa B y hay que entender. Otra cosa que he aprendido es que ninguna entrevista es igual a otra, aunque sea el mismo perfil. Cada persona tiene su historia, su qué decir acerca de su persona y lo que puede decir acerca de su persona. Entonces, ¿sí? Así que mucho aprendizaje. ¿Cómo ves el futuro del reclutamiento industrial? Pues mientras haya empresas, siempre habrá quien reclute o quien nos necesite, ¿no? Sí creo que va a estar como más muy puntual, muy enfocado, ya perfiles muy cerrados, muy concretos, muy técnicos, muy especializados en algunos casos, con muchísimos más elementos en una descripción del puesto que simplemente lo que estábamos acostumbrados a ver. Mucha gente joven que merece la oportunidad de liderar un equipo como coordinador y después como gerente, ¿por qué no? Entonces, sí veo un futuro muy promisorio para Querétaro, muy promisorio para los jóvenes y los que estamos ya con años de experiencia en todo esto, pues es justamente compartir las experiencias, compartir las vivencias y los aprendizajes para que, bueno, de algo sirvan. Así que así veo el futuro aquí en esto del reclutamiento, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que está por entrar al mundo de la industria? En el mundo de la industria en general, de manufactura. Ok. Bueno, yo le diría que se apasione por lo que hace, que se haga necesario, que se haga incluso indispensable,
como para que se le den las oportunidades, porque esa gente destaca, que cree compromiso, que cree ¿cómo se dice? Inercia, que no cree inercia, sino más bien que crea, que sea la persona que ponga la diferencia, que marque camino, que rompa con paradigmas. Que les diría que fueran bases del futuro. ¿Como audaces? Muy audaces, porque este mundo es de los audaces, definitivamente, ¿no? Entonces, vencer esos peros mentales, miedos mentales que muchas veces no los dejan avanzar, para hacerlos a un lado y arriesgarse. Inclusive se vale tomar malas decisiones porque así aprendemos al final de cuentas, ¿no? Sí, así aprendemos. Entonces, es simplemente arriesgarse, hacerse de información para tomar mejores decisiones, que ahorita la información está con la palma de la mano, apretando una tecla en un celular, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría que la gente recuerde de tu trabajo? ¿Qué me gustaría que recordara? Me gustaría que recordara que un empleo es necesario, pero no indispensable. Que no se les olvide que tienen familia a un lado, hermanos, padres, esposos, hijos, que piensan que el empleo cubre muchas necesidades y muchos satisfactores, pero no es lo único. Hay cosas, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar el empleo, hay que exigirse para ser de los mejores, y me gustaría que aprendieran que pues la vida es una, que si están en este camino, si están en esta empresa, es por algo, porque tienen que cumplir una misión, y me da mucho gusto ser parte de esa misión en la que ellos están haciendo una nueva historia de vida, ¿no? Entonces, eso me gustaría. Pues muchas gracias, Mami, por este primer episodio, por apoyarme en esta idea, otra de las miles. Creo que fue muy interesante lo que nos platicaste el día de hoy, y espero que a todos pues también les enriquezca un poco de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que observamos. Y yo quiero pensar que no va a ser la última vez que te vea por aquí en este proyecto. Y pues nada, Mami, muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme, y por supuesto, bienvenidos todos. Mami. Y muchas gracias a todos, chicos, por ver este primer episodio. Ojalá y nos podamos ver en el segundo y en los que siguen. Este fue un proyecto de Grupo Velázquez. Este podcast se llama Mente de Planta. Nos vemos.